Bueno, pues ya vimos lo que son proyecciones usando arreglos. Ahora vamos a ver cómo se hacen proyecciones usando constructores de objetos. Entonces, para esta parte, pues voy a continuar trabajando en la clase la clase que estábamos viendo en el video anterior, en esta clase de ejemplo proyecciones JPQL. Y aquí lo que voy a hacer es, pues voy a agregar el ejemplo aquí abajito. Le voy a poner aquí ejemplo de proyecciones usando constructores. Ahora, como pueden ver, es un poco incómodo cuando uno hace consultas, pues tener que manejar estos arreglos de objetos. A lo mejor no es tan práctico. Entonces, una alternativa que existe es que uno defina un constructor, una clase muy específica y que le defina un constructor específico para que esa clase se pueda instanciar directamente aquí desde el query. Entonces, lo que voy a hacer ahorita básicamente es hacer una clase que nada más me permita tener dos campos, uno que voy a llamar ID y otro que se va a llamar título. Y lo que voy a hacer es que le voy a indicar a JPA que use esa clase para que haga la consulta. En lugar de que me regrese un arreglo de objetos, pues me va a regresar un objeto de ese tipo que yo le voy a definir. Entonces, pues para ilustrar esta parte, lo que voy a hacer es aquí hacer otra vez esa consulta. Entonces voy a poner aquí este objeto, esta consulta de aquí, que teníamos originalmente. Esta va a ser la consulta 3. Y aquí lo que yo necesito entonces es hacer un constructor que me permita como que envolver estos dos campos. Entonces, ese objeto con su respectivo constructor lo voy a definir aquí en el proyecto. Entonces me voy a ir aquí a mx.wacm.curso, le voy a dar clic derecho, le voy a dar en new y voy a crear una nueva clase que le voy a llamar artículo DTO. DTO viene de las siglas Data Transfer Object. Es un patrón de diseño que básicamente es cuando tienen estos casos de que tienen un objeto del que solamente necesitan ciertas propiedades y pues quieren representar ese objeto en otra clase. Entonces, se usa para otras cosas también, pero por ahora simplemente lo vamos a utilizar como una clase que envuelve campos que nos interesan. Entonces voy a poner esta clase en el paquete mx.wacm.curso.dtos. Entonces ahí está creando la clase. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y pues ya tenemos nuestra clase artículo DTO que está en el paquete DTOs. Entonces, pues aquí lo único que voy a hacer es ponerle un campo privado que sea un numerito, que sea un ID, se va a llamar ID, y otro campo que va a ser una cadena que se va a llamar título. Entonces, pues aquí nada más voy a generar sus getters y setters. Entonces voy a darle aquí alt insert, le voy a pedir que me genere los getters y setters. Voy a seleccionar estos dos. Y ahora lo que voy a hacer es definir un constructor muy específico que me permita crear este objeto recibiendo estos dos parámetros, ID y título. Entonces, para ello voy a poner, recuerden que los constructores en Java se definen así, ponen public, luego ponen el nombre de la clase, en este caso DTO, luego ponen paréntesis y luego las llavecitas. Entonces, esto ya es un constructor, este es el constructor vacío, bueno, el constructor sin argumentos. Y vamos a hacer más bien que este sea un constructor que sea del tipo integer. Bueno, que reciba un campo de tipo entero, integer. Y luego que reciba otro campo que va a ser título. Y lo que va a hacer cuando me pasen esos parámetros en el constructor es que yo se los voy a asignar a esta clase. Entonces voy a decir que a este parámetro ID que tiene esta clase guarda el valor ID que me están pasando en el constructor. Lo mismo voy a hacer con título. Aquí voy a poner que ponga ese título. Y esto básicamente ya nos crea una clase que va a servir para guardar esta información nada más, ID y título. Y tiene este constructor con estos dos argumentos. Algo que es muy recomendable también es que sus entidades tengan el constructor default. Entonces voy a poner aquí artículo DTO con el constructor default. La razón por la que estoy haciendo esto es porque no sé si ustedes recuerdan de sus cursos básicos de Java o si lo vieron en sus cursos básicos, pero si en Java ustedes no ponen ningún constructor, por ejemplo, si la clase estuviera así, si no tuviera ningún constructor, entonces
por default el compilador les pone este constructor, que es el artículo que diga el constructor default, es decir, es el constructor sin argumentos, ¿ok? La cuestión es que si ustedes ponen un constructor con argumentos, como este de aquí, o sea, si yo nada más tuviera este constructor con estos argumentos, ya el compilador ya no me pone ese constructor default, ya no lo va a poner. Entonces, si hay alguna aplicación, algo del sistema que requiere el constructor sin argumentos, esto por ejemplo es algo que es muy importante para un framework que se llama Spring Framework. Para Spring Framework es muy importante que las entidades que manejan siempre tengan el constructor default. Entonces, pero en este caso pues lo que va a ocurrir es que este constructor, como es de argumentos, el compilador no me va a poner el constructor default y entonces es como si no tuviera este constructor sin argumentos. Entonces, pues una aplicación que requiere ese constructor sin argumentos tronaría si quiere acceder a ese constructor. Entonces, por eso es que cuando ustedes ponen un constructor con argumentos, es recomendable que también definan el constructor sin argumentos, por si lo requiere alguna otra aplicación. Entonces, ya tengo ahí mis dos constructores. A mí en este momento para hacer la proyección me interesa es este de aquí. Entonces, fíjense aquí cómo lo voy a invocar. Necesito recordar bien este nombre, el nombre del paquete en el cual se encuentra esta clase. Entonces, para no entrar en conflictos, lo que voy a hacer es copiar directamente de aquí el nombre del paquete. Y lo que voy a hacer para hacer mi consulta con mi proyección con constructores es lo siguiente. Voy a poner aquí el nombre del paquete donde vive la clase que acabo de crear. Voy a poner artículo de Teo. ¿Ok? Entonces, pues aquí voy a poner paréntesis y luego voy a poner aquí donde termina el título otro paréntesis. Entonces, si se fijan con cuidado van a ver que lo que estoy haciendo es que estoy como que invocando esta clase artículo de Teo, nada más que en JPQL necesito saber todo el nombre del paquete en el que está esa clase. Y lo que estoy haciendo como que de manera implícita es pasarle al constructor de esta clase los argumentos ID y título. Entonces, bueno, aquí también me hace falta un keyword más. Aquí tengo que poner new. Entonces ya la consulta final es esta. En esencia lo que estoy haciendo es que a JPQL le digo que necesito una instancia de esta clase, artículo de Teo. Por eso aquí tengo que usar este keyword new. Este keyword new JPQL lo entiende y lo identifica para crear nuevas instancias dentro de la misma consulta. Entonces lo que entiende JPQL es que cuando ve este keyword new con todo esto, sabe que por cada ID y por cada título que está encontrando de los resultados, esos parámetros se los tiene que enviar como parámetros de constructor a la clase artículo de Teo. Y entonces lo que va a hacer es que va a envolver todos esos parámetros dentro de instancias de artículo de Teo. Entonces ya no nos va a regresar un arreglo de objetos como hace rato, sino que nos va a regresar un objeto del tipo artículo de Teo. Entonces aquí voy a poner por ello mismo que esta consulta me va a regresar objetos del tipo artículo de Teo. ¿Okay? Entonces aquí nada más tengo que importar la clase. Ahí voy a importar la clase artículo de Teo. Como quiero que este sea un ejemplo específico nada más para que me regrese una sola entidad, aquí voy a poner lo mismo de hace rato, el keyword where, y le voy a decir que me regrese el artículo cuyo ID es 1. Entonces esto nada más para ilustrar el que estoy regresando un solo objeto. Entonces, como yo sé que estoy regresando un solo objeto, pues lo que tengo que hacer aquí es decirle consulta3.get single result. Y ese resultado lo voy a guardar en una variable. Esperen, aquí se me estaba pasando algo también. Como yo ahora ya sé que voy a regresar este objeto del tipo artículo de Teo, ¿ok? Pues lo que tengo que hacer aquí es que tengo que regresar más bien esa consulta que sea del tipo typed query. Y ese typed query pues va a ser para guardar cosas del tipo artículo de Teo. La regla de siempre de que si ustedes saben qué tipo de dato van a regresar, tienen que usar estos typed queries. Perdón, hay otra cosa aquí. Déjenme borrar una clasecita que creé por equivocación.
A ver. Es que iba a importar a la interfaz TypedQuery, pero le di en NetBeans sugiere varias soluciones. Entonces una de las soluciones que le sugiere es crear una clase que sea que tenga este nombre, pero eso eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que nada más me importe este objeto que es TypedQuery. ¿Okay? Entonces ahí está ya. Bueno, entonces ahora sí, tenemos nuestra consulta que es de tipo TypedQuery porque sé que voy a regresar este objeto de este tipo, artículo de TO. Luego ejecuto el single result para obtener el resultado, el único resultado, que yo sé que va a ser de tipo artículo de TO. Entonces aquí le voy a poner resultado 1 va a ser igual a esto. ¿Okay? Y nada más para que ustedes puedan ver estos datos, pues voy a poner aquí un print que diga id dos puntos más resultado 1.get id, y este otro que va a ser coma título dos puntos más resultado 1.get título. ¿Okay? Entonces vamos a probar esta parte. Voy a ejecutar este código con Shift F6. Entonces ahí se está ejecutando. Y pues ya me dice al final que esta última consulta me está regresando un objeto con el valor id igual a 1 y el título artículo 1, que es lo que esperábamos, es lo que estábamos viendo en nuestros ejemplos anteriores. Entonces, pues aquí ya básicamente este es el ejemplo de cómo hacer una consulta usando estos typed queries con constructores. Esto nada más fue una consulta para un solo resultado. Si yo quisiera hacer una consulta para múltiples resultados, es casi lo mismo. Bueno, aquí antes de que continúe voy a poner aquí que este es el ejemplo, un solo resultado, el ejemplo para un solo resultado. Y si quiero hacer una consulta que vaya a regresar pues varios resultados, es prácticamente lo mismo. Lo que tengo que hacer ahora más bien es hacer lo siguiente. Entonces, ejemplo de proyecciones usando constructores múltiples resultados. Entonces voy a copiar esta consulta. Entonces ahí está la consulta. Ahora va a ser la consulta 4. Esta consulta 4, pues ahora, como quiero que me regrese una lista de objetos, ya no le voy a poner este keyword where para que me dé todos los resultados posibles que tiene, todas las entidades artículo que tiene mi sistema. Y ahora lo que voy a hacer es, para ejecutar la consulta, pues es nada más hacer consulta 4.get result list. O sea, como pueden ver, es prácticamente lo mismo de arriba, nada más que cambio el método. Ahora estoy usando get result list, y pues ahora yo sé que esto me va a regresar objetos del tipo artículo de TO. Entonces resultados va a ser igual a esto. ¿Okay? Y pues aquí puedo hacer otra vez lo mismo de hace rato, nada más puedo poner un simple for que itere cada uno de estos resultados. Artículo de TO a puntos resultados, y pues que ya lo único que haga me imprima esos resultados. Entonces vamos a cambiar esto por A y vamos a ejecutar este código con Shift F6. Entonces ahí se está ejecutando. Y pues si se fijan, es otra vez lo de siempre, ¿no? Que me da los 3 artículos con sus respectivos IDs y sus respectivos textos. Por supuesto, aquí yo hice esto rápido nada más para mostrarles los resultados, pero en realidad si nosotros quisiéramos podríamos sobrecargar el método toString de artículo de TO para no tener ni siquiera que hacer esto, ¿no? Nada más mandar el println con los resultados y pues ya automáticamente eso se encargaría de invocar el método toString de artículo de TO y ya nos imprimiría los resultados sin tener que iterar todo esto, ¿no? Pero eso lo hice nada más para ejemplificar esta parte. Bueno, pues este fue el ejemplo de cómo usar proyecciones con constructores. Todo esto lo voy a volver a subir, bueno, lo voy a agregar al repositorio como siempre. Entonces voy a poner esto
voy a poner como, otra vez clase 21 de abril, proyecciones, pero ahora van a ser proyecciones con constructores. Entonces, con ese mensaje pueden encontrar estos cambios que hice para esta sección del video.